Saludos cordiales, estimado doctor. Mi nombre es Doménica Feraut y junto a mis compañeros Lenin Recalde y Mauricio Itas exploraremos un tema clave en el ámbito legal ecuatoriano, las medidas cautelares y de protección dentro del Código Orgánico Integral Penal conocido como COI. El COIP es la norma que regula el sistema penal en el Ecuador y establece herramientas jurídicas esenciales para garantizar el correcto desarrollo de los procesos judiciales. Entre estos mecanismos, las medidas cautelares y de protección juegan un papel muy importante, ya que busca tanto asegurar la integridad del proceso penal como salvaguardar los derechos de las víctimas. Para empezar, definamos ambos conceptos. Las medidas cautelares son resoluciones emitidas por un juez con el propósito de evitar que un imputado cause un daño irreparable y garantizar que el proceso penal se lleve a cabo de manera efectiva. Por su parte, las medidas de protección tienen un enfoque más específico. Resguardan los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, principalmente en casos de violencia. Dentro del artículo 522 del COIP, establece distintos tipos de medidas cautelares que los jueces pueden imponer según el respectivo caso. Entre ellos tenemos los siguientes. Prohibición de salida del país, evitando que el procesado se fugue. Obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad para monitorear su paradero. El arresto domiciliario, que restringe la movilidad del procesado manteniéndolo en su hogar bajo vigilancia. El uso de dispositivos electrónicos para supervisar sus movimientos en tiempo real. Eh, Además, tenemos lo que es la detención y prisión preventiva. Las más severas aplicadas cuando existe un alto riesgo de fuga o de interferencia en todo el proceso de investigación. Por ejemplo, en casos de violencia de género, se puede ordenar el arresto domiciliario del agresor para evitar cualquier contacto con la víctima. Como medidas de protección, según el artículo 558 del COIP, tenemos la prohibición de que el procesado se acerque a ciertos lugares relacionados con la víctima. También, a su vez, encontramos la restricción de contacto con la víctima o los testigos del caso para evitar cualquier tipo de intimidación. Tenemos la prohibición de realizar actos que generen miedo o presión sobre la víctima. Un claro ejemplo es la boleta de auxilio, una medida ampliamente utilizada que permite a la víctima solicitar protección o resguardo policial en caso de reincidencia del agresor. Como importancia en el proceso penal, estas medidas son fundamentales para proteger a las víctimas, asegurando que no vuelvan a ser vulneradas y que sus derechos se respeten durante todo el proceso judicial. A su vez, el COIP establece un equilibrio entre la protección de las víctimas y el respeto a los derechos del imputado, garantizando un proceso justo y apegado a los principios de un Estado de Derecho. Además, estas medidas permiten que todo el proceso penal se lleve a cabo sin ninguna interferencia, asegurando eh, la comparecencia del procesado y evitando que pueda obstaculizar la obtención de pruebas o evadir su responsabilidad legal o jurídica. Como reflexión final, a pesar de ser herramientas clave en la justicia penal, su efectividad depende de la correcta aplicación y supervisión por parte de las autoridades. Un desafío recurrente es el uso inadecuado o excesivo de estas medidas, lo que podría afectar los derechos como la libre movilidad o el debido proceso. Por ello es crucial fortalecer la capacidad de jueces y fiscales para que las medidas se apliquen de una manera justa y equitativa, asegurando la protección de todas las partes involucradas. Muchas gracias.